Bienvenidos a este taller titulado Jesús va al trabajo. Soy Cristian, del Ministerio NER, Negocios para la Extensión del Reino. En este taller vamos a hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿se puede hacer discípulos en tu lugar de trabajo? ¿Se puede mezclar el ministerio y la vida secular? ¿Puede hacerse uno de un ministerio, por ejemplo, en un ambiente estudiantil, universitario, en la facultad? ¿Sabes? El mejor plus es cuando Jesús forma parte de esta iniciativa. Nuestra profesión u oficio son una herramienta extraordinaria para la extensión del reino de Dios en todo pueblo, lengua y nación. La mayoría de los cristianos de hoy se enfrentan a la siguiente pregunta: ¿es posible progresar en nuestro mundo secular, es decir, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en el club, y al mismo tiempo seguir y servir fielmente al Señor? ¿Por qué nos enfrentamos a esta pregunta? Esto es debido a que cada vez más nos encontramos con un lugar hostil para aquellos que profesan y comparten el Evangelio. Por eso me gustaría que pudiéramos ver el libro de Daniel. Es un libro realmente maravilloso cuando podemos ver cuán actualizado está la vida de Daniel y su entorno laboral a la vida actual del creyente. El libro de Daniel presenta una imagen esperanzadora de la forma en la que el pueblo de Dios puede sobrevivir e incluso progresar en un ambiente hostil para su fe, por medio de permanecer fiel a Dios. Este libro también presenta a un Dios que tiene un interés profundo en la vida diaria de los individuos y de las sociedades del mundo. No solamente está interesado en la vida del creyente, en la vida de su hijo, sino también que está interesado en la vida cotidiana de esta sociedad que está quebrantada, esta sociedad que está alejada de su preciosa, gloriosa presencia. Dios quiere intervenir en la vida cotidiana de todos los pueblos, de todas las etnias del mundo, para que su nombre sea glorificado. Analicemos algunos puntos de este taller. El primer punto que vamos a ver es el desafío de permanecer fiel en un ambiente hostil. Dios quiere que seas un instrumento fiel y que le dé su gloria a su nombre. Pero como recién les decía, nos encontramos frente a un ambiente que nos rodea hostil para aquellos que queremos ser fieles al Señor, ¿sí? Bueno, esto no es nuevo. En el capítulo 1 de Daniel vamos a ver cómo Daniel y sus amigos se enfrentan a un ambiente hostil también para su fe. En el capítulo 1 de Daniel nos relata el exilio que sufren partes del pueblo de Jerusalén. Se habla que unas 10.000 personas fueron exiliadas, es decir, fueron sacadas de Jerusalén y llevadas a Babilonia. ¿A quiénes se llevaron? Se llevaron a las personas de la corte real, ¿sí? Se llevaron a aquellos que tenían un oficio, que eran herreros, carpinteros, aquellos que tenían comercios, negocios, todos aquellos que eran indispensables para una sociedad. ¿Y a quiénes dejaron en Jerusalén? Bien, a todos aquellos que dependían de los otros, a todos aquellos que eran pobres, aquellos que eran necesitados, enfermos, que solos no podían valerse. Y es así que esta historia que parece, cuando lo leemos en el capítulo 1 de Daniel, es tan sintética, tan resumida, que bueno, no nos damos cuenta a veces de algunos detalles y por eso es que me gustaría que traten de compenetrarse en esta historia, que se pongan en los pies de Daniel y de sus amigos, que se puedan poner y sentir en la piel lo que ellos sintieron. Versículo 3 y 4 lo vamos a leer, déjenme leerlo en mi computadora. Dice así, capítulo 1 de Daniel, versículo 3 y 4, dice así: Luego el rey ordenó a Aspenaz, el jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. ¿En cuáles? En todas las ramas del saber.
que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Estos jóvenes que les contaba, los jóvenes que recibieron este exilio y que luego les enseñaban, los llevaron a la Universidad de Babilonia, por darle un nombre, son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos cuatro amigos, estos cuatro jóvenes que pertenecían a la parte de los reyes o de los príncipes que estaban en Jerusalén, fueron exiliados y fueron enseñados en ¿cuántas enseñanzas? ¿En qué ramas del saber? Dice. En algunas, en todas, dice la palabra de Dios. Dice que sean enseñados en todas las ramas del saber. Algunos estudiosos bíblicos comentan que entre las cosas que estos jóvenes tuvieron que aprender incluyen, escuchen bien, y agárrense, astrología. Tuvieron que estudiar el estudio de vísceras de animales, los ritos de purificación, los conjuros de sacrificios, exorcismos, formas de adivinación y magia. Todo esto, chicos, todo esto eran temas insufribles para un judío devoto como eran estos muchachos. Ellos tenían por ley no consultar a los astros. Ellos tenían por ley no tocar a los animales muertos. No solamente tenían que tocarles, sino que estudiar las vísceras de esos animales para hacer estudios de predicción, de adivinación y un montón de cosas. Ellos no podían ir a la adivinación, no podían estudiar las formas de estas de adivinación, mucho menos magia. Daniel y sus amigos se encontraban en un entorno hostil para su fe. Y no le quedaba otra. No podían escaparse, no podían irse, no podían decir, bueno, no, esta materia no la tomo porque la verdad que el profesor es ateo y me mete cosas en la cabeza. No podían hacer ellos esto, no tenían esta forma. Estaban frente a un ambiente hostil para su fe. No solamente que les enseñaban cosas que ellos tenían prohibidos por ley, sino que también les cambiaron sus nombres. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, sus nombres de alguna manera estaban glorificando y alababan el nombre de Jehová. Pero se encontraron con otros nombres que les pusieron en Babilonia, que de alguna manera glorificaban o daban gloria a dioses paganos. Otra cosa más que boicoteaba y hacía guerra a la fe de estos muchachos. No obstante, Daniel y sus amigos no permitieron que el cambio de sus nombres, el ambiente y las enseñanzas afectaran la fidelidad a Dios. Por el contrario, ¿saben qué? Aceptaron el reto confiados en que Dios protegería su fe y su lealtad. Realmente es interesante leer estos pasajes del libro de Daniel. Nos muestran unos muchachos jóvenes que estaban dispuestos a dar todo por Dios, que les tocó enfrentar cosas difíciles para su fe, pero aceptaron el reto de mantenerse fieles. Daniel estableció límites para guardarse contra toda esta adaptación a la cultura pagana que tenían sus captores. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo lograron? Y esto es increíble, cuando lo leía, digo, Daniel pareciera como que leyó Romanos 12:2. Dice, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Ahora, en una versión un poquito más contemporánea, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden. Creo que Daniel pareciera como que hubiera leído este pasaje y exactamente eso hicieron. No se amoldaron. Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, propuso en su corazón no contaminarse. Determinaron delante de Dios ser fieles y esto fue aprobado por Dios. ¿Saben? Una de las cosas que dicen los estudiosos bíblicos sobre este pasaje
Cuando Daniel propuso esta dieta, ¿se acuerdan? Que le dicen, miren, no queremos comer la comida del rey, sino que queremos comer legumbres y verduras. No está muy claro, no lo dice obviamente la Biblia, y no dice bien por qué, digamos, el tema de la comida del rey. No toda la comida del rey era sacrificada a los ídolos. Seguramente algunas sí. Probablemente también había comida como el cerdo, que ellos no podían comerlo. Pero los estudiosos bíblicos dicen que muy probablemente este ayuno, esta dieta, mejor dicho, determinada de alimentos a base de verduras y legumbres, era una forma de recordarse a ellos mismos que tenían que mantenerse fieles. Es como que hicieron un pacto con Dios, decir, bueno, cada vez que comamos, vamos a comer una comida especial. Cada vez que esta comida especial la comamos, nos va a ayudar a recordar que tenemos que mantenernos fieles al Señor, no amoldarnos a la cultura de nuestros captores. Quiero hacer una primera conclusión de este punto. Querido joven, querida muchacha, querida chica, no sé cómo se dice en tu país, este mundo te está ofreciendo todo tipo de cosas a fin de que no seas fiel a Dios. Todo tipo de distracciones que te hagan desviar de las responsabilidades que tenemos como discípulos de Jesucristo. La Biblia dice que no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Satanás mismo va a intentar por todos los medios de anularte a fin de que no seas un testigo fiel del Evangelio en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, y que no cumplas de esa manera con la gran comisión. Hoy Dios, a través de este pasaje, a través de este ejemplo de la vida de Daniel y de sus amigos, te está invitando a renovar esa llamado, esa consagración de tu vida y de todo lo que haces al Señor, que se lo consagres nuevamente, lo que estás estudiando. Pero no solamente lo que haces como una consagración, como una ofrenda, sino que seas un discípulo de Cristo en el lugar donde te moves, en tu entorno. Que seas un testigo fiel del Evangelio de Dios en todos los lugares donde te rodea. Vamos al segundo punto, la segunda herramienta. Al segundo punto. Vamos a ver qué herramientas y armas hay o podés tener que transforman nuestro entorno. ¿Cuáles son esas herramientas que podés echar mano o esas armas que podés usar para transformar el entorno donde vos estás? Eso es un poco lo que hizo Daniel. Si ustedes siguen leyendo todo el libro de Daniel, van a ver el impacto que tiene la vida de Daniel, no solamente en los grupos políticos de personas que las rodean, no solamente en la vida del rey, sino aún en todo el imperio de Babilonia. Lo mismo pasa con Sadrach, Mesach y Abednego cuando son echados al horno de fuego. El impacto que esa conducta tuvo de fidelidad a Dios, el impacto que tuvo no solamente en todas las personas de su alrededor, sino también en todo el imperio. ¿Qué herramientas hay? Bueno, en primer lugar, la primera herramienta y la primera arma que transforma nuestro entorno es la identidad. Vos sos hijo, hija de Dios. Esa es tu identidad. Ese es, en Argentina decimos el documento, esa es tu libreta de identidad. ¿Cuál es tu identidad? Sos hija de Dios, hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esa identidad es la primera que va a ser atacada en este mundo hostil que te rodea. Fíjense, cuando Jesús estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás. En las dos primeras tentaciones, Satanás, ¿qué es lo primero que ataca? Lo primero que le dice es, si sos hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que primero que ataca? ¿El hambre? No, pone en duda su identidad. Pone en duda, decir,
¿vos sos el Hijo de Dios? A ver, si vos de verdad sos el Hijo de Dios, a ver, hace esto o hace aquello otro. 2 veces ataca con el tema de la identidad. Satanás y sus demonios van a hacer exactamente lo mismo. Lo primero que van a atacar es tu identidad. ¿Por qué? Porque eso es un arma, es una poderosa arma en las manos de Dios. Porque tu identidad te define quién sos y qué tenés. ¿Y qué tenemos? El Espíritu Santo. Segundo, la autoridad. A raíz de esto, de esta identidad, vamos a tener otra cosa que es la autoridad. En Lucas 9, en el capítulo 9 de Lucas, Jesús comisiona a sus discípulos para que vayan a predicar a los pueblos que estaban allí en la zona. ¿Se acuerdan? Bien, cuando Jesús los comisiona, en el versículo 1 dice así, déjenme leerlo en la Biblia. Cierto día Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio potestad y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios. Chicos, esta identidad te va a generar una autoridad dada por el Señor Jesucristo. Esa autoridad tiene poder, está investida de poder de lo alto. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para hacer sanidades? Sí, todo eso es parte de esto que Dios quiere para manifestar el reino de los cielos. Pero sobre todas las cosas, en el versículo 2 decía, para anunciar a todos acerca del reino de Dios. Esto es fundamental. Las herramientas que Dios te da es para que vos puedas establecer el reino de Dios y que las personas que te rodean puedan escuchar sobre el Evangelio. Hay un tercer punto de las herramientas. Son las capacidades diferentes. ¿Sí? ¿Qué es esto de las capacidades diferentes? Bueno, simplemente que somos distintos. Dios nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. Nos dio gustos diferentes, habilidades diferentes. A uno les dio la capacidad en el arte. Yo más o menos me gusta el tema de pintar, los cuadros, pero hay gente que tiene una capacidad extraordinaria para dibujar las olas del mar, las nubes, y plasmar algo que tienen en su mente, y bueno, yo en eso ya derrapo y hago un poco de agua. Otros en las ciencias, ¿sí? Ciencias médicas, otros en los negocios, y así la lista es interminable. Yo tengo un cuñado que es extraordinario en la madera y lo hace como hobby, pero aprendió a trabajar la madera de una manera extraordinaria y hace instrumentos. Él es luthier, entre otras cosas, pero él es luthier y trabaja la madera de una manera extraordinaria. Sabe cómo trabajarla para que no se astille. La otra vuelta él me dio un pedazo de madera y dice, bueno, dale, hagamos una guitarra con esto. Instrumentos él hace instrumentos de cosas como dulcimer, guitarras, cosas mucho más elevadas, ¿no? Y me dice, bueno, hacé algo con esto. Y bueno, yo hice un ladrillo de madera porque no me salían otra cosa. Mi otro cuñado, por ejemplo, otra de las cosas que le encanta hacer es la pastelería. Trabaja de otra cosa, pero la pastelería es algo que le fascina y tiene una capacidad para eso increíble. Hasta el pan lo hace perfecto. Una vuelta yo estaba intentando hacer pan y le digo, vení, ayúdame, enseñame cómo haces vos el pan. Y me dio los pasos y él estaba al lado mío guiándome cómo hacer el pan para que me salga igual a lo que le salía a él. Cuando lo terminé de cocinar estaba duro y pesado. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, capacidades diferentes. Mi esposa es una médica pediatra extraordinaria que tiene una capacidad y una sabiduría realmente de lo alto, que aún sus propios jefes quedan sorprendidos por su capacidad para interpretar y descubrir enfermedades en los niños. Yo me dedico a los negocios y dentro de mi familia no hay como yo. He sido emprendedor, he tenido un espíritu de parte de Dios de emprendedor y de generar trabajo que solamente realmente es algo que es un don que el Señor me ha dado. Pero esto se trata, capacidades diferentes. ¿Saben? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:22, dice, sí, en todo trato
en todo, trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a alguno. Pablo, cuando nombra que dice, bueno, a los judíos me hago judíos, a los griegos me hago griegos, con el débil, bueno, todos estos, este pasaje, este es 1 Corintios 9:22, en la segunda parte dice, sí, en todos trato de encontrar algo que tengamos en común, ¿sí? Dios nos dio capacidades diferentes en los que nos permite que podamos compartir con personas que tienen las mismas capacidades o por lo menos las mismas gustos de las cosas. Yo no puedo ir a predicarle a los compañeros de trabajo de mi esposa. Yo no soy médico, no puedo ir a predicarle a ese entorno de médicos, enfermeros, nutricionistas. Yo no soy de ese entorno, mi esposa sí. Mi esposa pasa 8, 10, 12 horas a veces en el trabajo y ese grupo que la conoce, que sabe cómo se maneja, sabe cómo responde frente a situaciones de crisis, cómo responde cuando están cansados, cuando pueden ver toda su vida durante las 8 horas, muchos días en la semana, ese grupo está siendo iluminado por el testimonio de mi esposa. Somos todos diferentes para alcanzar a las personas que tenemos un mismo sentir, un mismo gusto, una misma tarea. Rápidamente les cuento otro ejemplo. Yo, entre los emprendimientos que comencé, me dediqué a hacer sistema de aislación térmica para edificios, para casas, industria, con sistema de aislación con poliuretano. ¿Sí? Es un sistema norteamericano o europeo y hace 2 años fui el creador a nivel internacional del Día Internacional del Poliuretano. Y esto fue muy bueno, muy bien recibido por la comunidad de la química a nivel mundial, del mundo del poliuretano a nivel mundial, y empecé a recibir felicitaciones y aplausos de distintas partes del mundo, de China, de Turquía, de Rusia, de Estados Unidos, Canadá, de todas partes realmente del mundo, recibía mensajes diciendo qué buena idea, feliz día, y como que nos alentábamos entre todos nosotros, ¿no? Ahora, algo interesante pasó. A raíz de esto, una empresa turca se contactó conmigo y me preguntó si quería ser representante de su marca aquí en Latinoamérica. Una empresa en la que sus empleados son musulmanes. Se contactaron conmigo para que yo pueda ser su representante aquí en Latinoamérica. Sin quererlos, pudimos establecer una relación en el mundo del trabajo. Esos que son mis pares en otras partes del mundo se contactaron conmigo. Dios abrió una oportunidad que muy probablemente con el tiempo Dios me vaya a dar la oportunidad de compartirles el Evangelio. Por eso estoy orando también. Quiero ir rápidamente al tercer punto. Y este tercer punto se llama haciendo discípulos mientras damos batalla. ¿Sí? La Biblia está llena de ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que mientras trabajaban, mientras los perseguían, mientras eran muchas veces puestos en las cárceles, mientras ellos vivían a veces huyendo de una persecución muy feroz hacia la iglesia, ellos mientras tanto hacían discípulos. Y eso me fascina. Cuando Jesús va al trabajo, cuando Jesús va a la universidad, al club, a través de tu vida, Él espera que hagas discípulos en aquellas personas que te rodean. Él espera establecer el reino de los cielos en medio de las personas afines a tu tarea que realizás. Es ahí donde vos pasás 6, 8 horas rodeado de personas que no tienen luz y que espera que seas luz y sal en ese lugar. Es allí donde tenés que hacer discípulos. Esas personas son tu etnia a alcanzar. Permitime leerte un pasaje que lo dice todo. Está en 2 Corintios 5, 18 al 20. Esta es una versión en la NTV. Dice así: y todo esto es un regalo de Dios.
quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar la gente con Él. Abro paréntesis, en la Reina Valera dice, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Querido joven, querida jovencita, Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Sigo leyendo. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Chicos, Dios nos dio un ministerio. Sobre todos los ministerios que tengas en la iglesia, el de adoración, el de alabanza, el de educación, nos dio un ministerio, el ministerio de reconciliar a las personas con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Las personas están destituidas, dice, de la gloriosa presencia de Dios. Están separadas de esa gloria de Dios. Dios quiere volver a tener una relación con todos aquellos que le quieran conocer. Y vos sos una pieza fundamental en esa tarea. Vos encajás en un rompecabezas de manera perfecta. Sos un embajador del reino de Dios en tu lugar de trabajo. Y quiero decirte algo más, y quiero animarte a algo más. ¿Sabes? Tu profesión, tu carrera, tu oficio es un instrumento para alcanzar personas no solamente que te rodean, sino también es la llave, este oficio, esta carrera, es la llave que te va a abrir las puertas a países en donde no hay testimonio de Jesucristo. Este oficio, esta preparación que Dios te permitió que tengas, o si todavía no estás en la universidad, si todavía no sabes qué vas a estudiar, estudia una carrera, porque esa carrera muy probablemente va a ser la llave, tu profesión va a ser la llave para entrar a países en los que no te van a dejar entrar si no es a través de un trabajo, si no es a través de un emprendimiento, si no es a través muchas veces de una invitación de una empresa a que seas parte, como por ejemplo la que me dijo a mí de Turquía, que yo sea representante de ellos. Pero estos van a ser la llave, vos vas a ser la llave para poder entrar a estos lugares oscuros del mundo, donde no hay testimonio de Jesús, donde los pueblos no son alcanzados por el Evangelio. La pregunta de la Biblia nos dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Pueden empezar a escuchar a Dios si vos estás dispuesto a vivir tu fe en tu lugar de trabajo, en cualquier parte del mundo. Vuelvo a repetirte esto. Pueden empezar a escuchar a Dios si vos estás dispuesto a vivir tu fe en tu lugar de trabajo. Sí, Jesús va al trabajo a través de tu hijo. Y sí, se puede hacer discípulos allí, en medio de esto que parece secular y que no se quiere mezclar con lo sagrado. Y para Dios no es así. Dios quiere que vivas tu vida espiritual, no solamente el domingo en la iglesia, sino también en tu entorno, en tu lugar secular. Dios quiere que seas luz y sal. Y todo esto es para que Dios pueda ser manifestado y el nombre de Dios sea glorificado. Dios te bendiga. Chicos, si quieren ser parte de este ministerio, los invito a que se puedan poner en contacto con nosotros. Voy a dejar acá el WhatsApp para que me puedan escribir, porque nuestra iniciativa es movilizar a la iglesia bajo el concepto uniendo tu trabajo con la misión de Dios. Si querés ser parte del Ministerio NER, vamos a estar lanzando, si Dios quiere, en febrero o en marzo, a más tardar, una red internacional, un movimiento internacional de NER, Negocios para la Extensión del Reino. Y si te interesa saber un poco más de esto,
Bueno, te vamos a invitar a que te contactes con nosotros, o el 2 de febrero, si Dios quiere, vamos a estar haciendo un Zoom junto a Movida para contarle un poquito más sobre este ministerio. Gracias por estar en este taller. Dios te bendiga.